Bueno, yo siempre suelo decir que no existen fórmulas mágicas ni recetas para conseguir el éxito de una buena historia, de un buen guión, y que posiblemente si existiese ese patrón, pues se guardaría encerrado en una caja de seguridad, como si fuera algo así como la fórmula de la Coca-Cola, ¿verdad? Algo, fórmula secreta. Por eso creo que para conseguir un buen guión, una buena historia, hace falta que el guionista previamente esté familiarizado con las fuentes de las historias, algunas son antiquísimas, que conozca bien a los clásicos y sobre todo que conozca bien la estructura y los formatos de guión. Hoy día en las escuelas de guión se emplea la estructura en 3 actos. En las escuelas norteamericanas de guión se bromea diciendo que la poética de Aristóteles, donde se habla por primera vez de la división en 3 actos de un guión, o se habla pues, de algunos recursos como que se emplean en teatro y cine, como la anagnórisis o como las peripecias, se suele bromear diciendo en estas escuelas con que la poética de Aristóteles es el primer manual de guión que se escribió en la historia. Este es un género que surge a finales del siglo XIX, precisamente coincidiendo con una época en que los países europeos exploran los territorios remotos, territorios en el interior de África, territorios en los mares del sur, en el interior de Asia. Y la exploración siempre ha sido muy atractiva porque entraña un viaje. Y en el caso del niño, el niño que empieza a dejar de serlo, que empieza a entrar dentro de la madurez, dentro del mundo de la adolescencia, la aventura lo que hace es abrir los horizontes, decir que el mundo es explorable, que encierra misterio, que encierra fascinación, que encierra maravilla. Estamos hablando de referentes como James Barrie, como C.S. Lewis, como Tolkien, como los cuentos de Roald Dahl, que han permitido que hacia la década de los 80 el cine se interesara por ellos, tanto para hacer adaptaciones como para dar de sí las posibilidades creativas. Por eso creo que directores como George Lucas y Steven Spielberg, o más recientemente Tim Burton y Night Shyamalan, son directores que se inspiran en la aventura tradicional, se inspiran también en la fantasía de aventuras clásica para reciclar, para revitalizar el género y poder seguir contando historias. Historias, bueno, que llegan en un estrato, digamos, más inmediato a los niños y a los jóvenes, pero que también llegan a los adultos. Y creo que esto es muy interesante, porque en el fondo la aventura es un género que juega a dos bandas. Interesa a los niños, interesa al mundo infantil, pero también interesa a los espectadores adultos. El primer guión de aventuras que leí fue precisamente el de Ed el extraterrestre. Y si me estás preguntando por una película concreta, pues puedo decirte que quizás el Mago de Oz. Quizás el Mago de Oz, como fantasía de aventuras. Bueno, creo que es importante que un guionista cuide su formación, sobre todo si a través de un curso, si a través de 6 meses o 7 meses, uno hace un parón, dedica una temporada de su vida a conocer esas técnicas. Unas técnicas, por mínimas que sean, para que con la experimentación, con la práctica, con la escritura de guión, porque no tendría mucho sentido seguir o tomar sesiones, clases de guión sin llegar a experimentar o a escribir guiones. Creo que es fundamental no solamente para los profesionales, sino también incluso para aquellos que las imparten. Yo suelo decir que los principales beneficiados de las clases de guión, fundamentalmente, ante todo, somos los profesores. Y porque tenemos la suerte y la ocasión de pensar, de nosotros mismos también asumir retos para explicar mejor las cosas, para conocer cómo está el panorama audiovisual en la creación de guión. Pero para una facultad de comunicación me parece algo muy interesante, es como una punta de lanza para estar en contacto con la realidad creativa del mundo audiovisual, de la sociedad en la que te manejas.